Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas, Buenas tardes, profe. buenas. 9. Muy bien. Itesca, componentes. Unidad de competencia 4, 17 de febrero. Arenas, Presente. Caballero, Esquer, Presente, profe. hola, Mirna, Félix Álvarez, Presente. Gardea Ochoa, Presente. Leiva Castro, Padilla, Rodríguez, Presente. y Carlos, pues ahí estás, ¿no, Carlos? Presente. Valenzuela, Alondra, Presente. y Vázquez Trujillo. Presente. Muy bien. Tum, tum, tum. Muy bien, vamos a concluir esta parte, esta unidad cortita, ¿no? La parte de la cuarta unidad de competencia, manejo de sólidos. Ya platicamos la clase anterior sobre la clasificación neumática y la utilización de zarandas, tanto para clasificar y separar las partículas, ¿va? Por diferentes tamaños. Y también, pues, obligar a la partícula a pasar a través de una criba, ¿no? De una malla. Es un proceso mecánico, mientras que el otro es un proceso neumático. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las cribas para definir el índice del tamiz, el rendimiento de un tamiz, y cómo se calcula en forma muy práctica, técnica. Y con esto terminaríamos esta unidad de competencia. El próximo viernes no nos vamos a reunir. El viernes tengo reunión de CASEI. Vamos a entregar toda la evidencia el lunes 22 al área de calidad. Entonces, pues ahorita andamos hoy he tenido 2 reuniones de CASEI, una con dirección y otra con los maestros, así que andamos ahorita hecho la chilla con esto, ¿no? Recabando tantas evidencias, información, todo el rollo administrativo que involucra esto. Entonces el viernes va a ser un día complicado, porque nosotros vamos a entregar todo, porque el 22 tiene que estar arriba, en plataforma, de calidad. Y pues el tema lo concluimos el día de hoy, entonces no hay mayor complicación. La otra semana vamos a iniciar con la quinta unidad de competencia, que es nuevas tecnologías. Ya son temas más extensos, un poquito más completos en cuanto a información. Y son 4 subtemas. Vamos a aprovechar la clase de hoy para... Voy a poner la de esta porque parece que estoy en el radio. Me siento locutor. No entró. No quiere. La cámara.
Bueno, ahí está. De ahí me veo, digo, de perdida no estoy en el radio, ¿no? Nos vamos a dividir los 4 subtemas, como le hicimos la clase anterior, para que tengan tiempo suficiente para preparar su presentación. Lo vemos ahorita al final de la presentación. Vamos a hablar un poco sobre tamizado, ¿no? Y rendimiento de un tamiz, y ya vemos la distribución de esas cuatro subtemas. 6, 9, ahora nos vamos a dividir en equipos de 2 y alguno de 3, ¿no? 2 de 3 y 2 de 2. Somos 10. Bueno, son 10 ustedes, conmigo somos 11. Entonces van a ser equipos de 2 y 2 de 3, algo así. Ok, entonces, participantes 10. ¿Quién nos falta nada más, Vamos a ver. Creo que Daniel, profe, no está hoy. Daniel. Caballero ya se unió. Aquí ando, cracks. Daniel. Entonces, ¿quién no se ha unido? Elisandro. Lisandro, ¿qué rack, Lisandro? Elisandro, sí. ¿Cómo lo ves, Obed? Ya están, se están intercambiando por Elisandro ahí en la asistencia. Bueno, entonces voy a presentarles. Pues ahora sí que la presentación da. Este material está en su plataforma, sí. Por si necesitan volverlo a ver. Ahí está en su plataforma, tanto el material de la semana pasada, de la clase pasada, como esto que vamos a ver hoy, ya está en su plataforma. Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces, bien, vamos a hablar un poco sobre la selección. Dice, estamos hablando de procesos, manejo de sólidos, ¿no? Un poquito volviendo al tema. La separación de sólidos o la clasificación de sólidos. Únicamente ese manejo. Existen muchos otros manejos de los sólidos. Comentamos en la clase anterior. Empieza desde el transporte de sólidos a través de diferentes equipos horizontales y verticales para elevar el sólido y almacenarlo en diferentes dispositivos como son silos, tolvas, de proceso y tolvas de almacenamiento, pues ahora sí, en almacén fijo, ¿no? Pero eso pues, no lo vemos en esta parte del tema. Aquí únicamente vemos procesos de separación porque estamos trabajando con operaciones unitarias. Todos los temas que estamos desarrollando ahorita, recuerden, mientras no haya un cambio químico de la sustancia en el proceso, es una operación unitaria. De otro modo, pues, son procesos unitarios, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el cribado y el tamizado en forma más específica. Ya vimos un poco de esto en la clase anterior. Únicamente vamos a reforzar el tema y hacer un poco más específico hacia el cribado y el tamizado. Entonces, por cribado, pues normalmente se utiliza para materiales gruesos y de constitución o construcción robusta. Inmediatamente nos damos una idea de lo que significa cribado y lo que significa tamizado. Tamizado, pues partículas finas a través de mallas de perforaciones de muy pequeña luz, muy pequeños, mientras que el cribado, pues son mallas gruesas que permiten separar partículas robustas, ¿no? Partículas grandes. Dentro del cribado tenemos equipos como son las cribas de tambor, que son las cribas rotativas, algo ya lo habíamos platicado un poquito en la clase anterior, utilizados para tamaños medianamente grandes, mientras que el tamizado, pues debe de existir dentro de ese equipo, debe de existir una vibración para permitir que las partículas finas pasen a través de las aberturas tan pequeñas. En comparación del cribado, que son aperturas grandes, pues no hay ningún problema porque las partículas... Significa que no va a haber obstrucción de los orificios, ¿no? La clase anterior comentamos que se complica luego el tamizado a través de zarandas de apertura muy fina o partículas finas, dependiendo de la densidad y la humedad de la sustancia que está pasando a través de
de ese tamizado, de esa malla fina, ¿no? Lo veíamos en la clase anterior, es una de las condiciones que tenemos que cuidar, ¿no? Esas propiedades de las partículas. Entonces, dentro del cribado, tanto del tamizado, tenemos cribas o zarandas, ¿no? Por sacudimiento y vibraciones, y también se utiliza para partículas finas. Eso es lo que habíamos platicado en la clase anterior, los diferentes equipos, las zarandas o aquellas cribas vibratorias a través de diferentes tamices, por eso se llama tamizado, ¿no? Entonces esto es un poco de lo que platicamos en la clase anterior. Nada más hay que diferenciar entre lo que es cribado y lo que es tamizado, de tamaño de partícula nada más. Entonces, también comentamos sobre la separación de las partículas y vimos diferentes tipos de dispositivos que permiten separar las partículas. Aquí tenemos un esquema interesante de lo que platicamos en la clase anterior, donde no se presentó una imagen como esta, ¿no? Simplemente se miraba el equipo externo y decía que zaranda vertical, cilíndrica, de este tipo, ¿no? Porque hay alargadas y hay cilíndricas, ¿no? Entonces aquí tenemos un dispositivo en el cual pues las cribas van de tamaño mayor arriba y tamaño más fino hacia abajo, ¿no? Lógicamente. Y tenemos una separación o clasificación de las partículas sólidas, las cuales van saliendo por cada una de estas partes. Cada malla tiene su salida y por ahí se van retirando las partículas clasificadas, separadas y al mismo tiempo clasificadas por tamaños, ¿no? Entonces, dice que existen dos tipos de separación por tamaño, cribado y tamizado, ya lo vimos, ¿no? Entonces aquí tenemos esquemas de lo que vimos en la clase anterior. El cribado es un proceso mecánico, dice que separa los materiales de acuerdo a su tamaño de partícula individual. Y aquí tenemos una imagen interesante de una criba. Este tipo de partículas, de separación de partículas, se utilizan mucho en la minería. En la minería, no sé si han visto esas series que dan en los Estados Unidos de esos buscadores de oro modernos, ¿no? Que van allá a Canadá o que van cerca del Ártico, porque pues allá hay mucho oro que se ha ido movilizando por el efecto del movimiento de los hielos y el agua y todo. Y hay mucho oro, ¿no? Partículas finas de oro que no necesitan minarlo, pues no se necesita sacar de una mina, ir hacia el subsuelo, minas de tajo abierto, no son minados, sino que se recolectan, están en las orillas de los ríos y ese oro que ha ido siendo arrastrado por el hielo, por el agua, pues simplemente lo meten en unas cribas de este tipo, que luego ahí sale con todos los problemas que tienen para manejar estos equipos. Y se ve cómo prenden su máquina esta y empieza la tierra a entrar por un lado, meten agua para que sea el medio con el cual está fluyendo el sólido, y de esta forma van separando las partículas pesadas. El oro pesa mucho comparado con el sílice, entonces por diferente densidad separan esas partículas muy finas y recuperan cierta cantidad de oro importante, ¿no? Entonces son equipos que se utilizan mucho en la minería, ¿no? Dice que existen dos tipos de cribados, seco y húmedo. El cribado húmedo solo se le añade agua. Ahí observamos que meten agua, ¿no? Para poder movilizar la tierra por medio de flotación y arrastre por medio de agua. Dice generalmente se usan para tamaño de partículas mayores a 0.2 milímetros, pues a tamaños menores no es eficiente el proceso típico. Con procesos modernos se hace hasta de 50, pues ya son micras, ¿no? Cantidades muy pequeñas. Ok. Eso también lo vimos la clase pasada. El tamizado, ahí están las famosas mallas Tiller que comentamos en la clase anterior. Vemos aquí la diferencia de los equipos para tamizado y la diferencia de los equipos para cribado, ¿no? El cribado siempre son tamaños grandes, robustos, manejan volúmenes de sólidos de flujo continuo, muy pesados, mientras que el tamizado pues, siempre ya es un proceso más específico, más pequeño, en donde normalmente se tamizan muestras y que posteriormente con el resultado de esas muestras pues haremos trabajos de cribado en campo, ¿no? En campo, en procesos.
Entonces nosotros en planta siempre utilizábamos este tipo de tamizados para el control del producto y el control de la materia prima en una planta. Estas mallas siempre las vamos a encontrar, ¿no? Se las van a encontrar mucho en los procesos. Entonces sabemos que tenemos este tipo de tamices. El número de estos tamices, ¿qué significa? Por ejemplo, el tamiz número 10, ¿qué significa? ¿Sí recuerdan eso? Ahora que las han usado de repente por ahí en laboratorio. ¿Qué significa el tamiz número 10? ¿O por qué tienen un número? Porque así se... ¿Será por la medida de la partícula que pasa o algo así? Bueno, sí, va relacionado con eso indirectamente. Porque recuerden que hay tamiz malla 10, malla 100. Déjenme checar de qué malla es la que tengo aquí. Aquí tengo uno, ¿no? Este fue un recuerdo de cuando estaba en la planta de San Luis Potosí. Este dice malla número 8, es un tamiz Tiller, ¿no? Malla número 8. Entonces, se colocan y chequen el tamaño de la apertura. Es relativamente grande, no es pequeño, ¿no? Si checan que la apertura es grande, pero el número es pequeño. Si este fuera un tamiz 100, la partícula fuera muy pequeña, casi, casi, una malla muy finita. Y aquí diría número 100. Entonces, ¿qué relación hay entre el número y el tamaño del tamiz? ¿Ah? ¿Qué podemos concluir de eso? Si a menor número, mayor apertura, y a mayor número, menor apertura. Entonces, eso significa que ese número significa el número de aperturas que hay por pulgada cuadrada en mi malla. Es decir que ustedes toman un cuadrito de 1 pulgada y cuenten son puros alambritos entretejidos, ¿verdad? En forma de malla. Cuentan las aperturas y en cada pulgada de una malla 100 hay 100 hoyitos, ¿no? 100 aperturas, muy finito. Por eso esa es la relación. Mientras más pequeño es el número, quiere decir que la apertura es más grande, porque hay menos orificios en esa pulgada cuadrada. Así es la relación, ¿no? Por eso tienen un número, indica eso, el número de aperturas. Y y por eso se colocan siempre los tamices, de esa forma, ¿no? De mayor a menor, de arriba hacia abajo. Entonces, así hacemos el tamizado, ¿no? Entonces, tenemos diferentes equipos que se utilizan en la industria de manejo de sólidos. Uno de ellos son los golpeadores neumáticos. Estos golpeadores neumáticos se colocan, por ejemplo, en las zarandas, porque las partículas tienden a adherirse a las paredes de la zaranda. Y colocas un golpeador neumático y este golpeador neumático golpea, aunque la zaranda esté vibrando. Como tiene una vibración continua, las partículas tienden a acumularse en función de esa vibración. Necesitaría estar vibrando en diferentes velocidades para que rompas la inercia de las partículas, porque se van acumulando en ciertas partes de la zaranda. Entonces lo golpeamos y hacemos que caiga todo lo que se haya acumulado para que el equipo siga trabajando en forma adecuada. Se utiliza mucho también en los almacenamientos. Cuando el fluido no fluye, el sólido no fluye, perdón, pues no se usa que vaya una persona con un martillo a estarle pegando al depósito, ¿no? Hasta que se lo acaba, ¿no? Lo rompe, le hace un hoyo por una... No sé si han visto las granjas cuando van al valle y pasan por una granja y de repente ven las tolvas que están al lado de las casetas, son unas tolvas con fondo cónico, ahí almacenan el alimento. Y luego se ven todos destruidos, los conos, todos destruidos, todos golpeados. Porque el chambeador va ahí y le pega con un martillo porque se le atora el sólido, no fluye. Entonces, en las plantas, en ese tipo de equipos, de situaciones, mejor colocas un golpeador neumático y este golpeador neumático no rompe, no daña el equipo, ¿no? Tiene una forma de operación que golpea en un solo lado porque está reforzado
y de esta forma pues no te acabas la polva, ¿no? A golpes. Otros equipos que existen también en el manejo de sólidos pues son equipos de molienda y trituración, con formación fina de polvos, mínima de polvos, perdón. Son este tipo de equipos, son molinos modernos, válvulas rotativas y desviadores también, para el manejo de los sólidos, transportadores por vacío, generas un vacío, una presión interna. ¿Cómo será la presión interna de un sistema de vacío? ¿Positiva o negativa? Mecánica de fluido, ¿verdad? ¿Cómo será la presión interna? Para que el sólido fluya. Puedo hacerlo de dos formas, ¿verdad? Con una presión positiva y una presión negativa. Cuando meto una presión positiva, pues inyecto aire, ¿no? Meto una presión interna que va a incrementar la presión interna del sistema. Positivo. ¡Pum! Le meto presión. Pero también puedo hacer succión, o sea, una presión negativa de vacío. Y en lugar de colocar un compresor que meta aire, coloco una bomba que saque aire, ¿no? Genera un vacío y succiona. Y el sólido fluye. Igual, ¿no? Podemos hacer cualquiera de las dos operaciones. ¿De qué depende? Pues de mi proceso. Depende del proceso y depende del sólido en particular que estoy inmovilizando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifican los separadores? Dice que se pueden clasificar de varias maneras, según las fases, seleccionando las fases que separan, qué fases existen, ya lo habíamos visto. De la forma de esos sólidos, de la posición, de la utilización o condición de trabajo, de todo. Comentamos en la clase anterior, cuando miramos las zarandas, que había zarandas de diferentes tipos, zarandas de malla, zarandas de rejilla, pues depende del tamaño, depende del tipo de sólido, de su densidad, de las condiciones que haya en el proceso. ¿Qué condiciones? Pues temperatura, humedad, todas esas condiciones que afectan el movimiento y el manejo de un sólido, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen donde podemos observar los diferentes tipos de malla que hay. ¿Sí? Normalmente las mallas Tiller son de este tipo, ¿verdad? Donde simplemente es un entretejido en forma de cuadritos, ¿sí? Este tipo de mallas se utilizan mucho en los molinos de martillos que comentamos en la clase anterior. La partícula es obligada a pasar a través de un orificio hexagonal, ¿sí? Y ese orificio tiene filo en su orilla. Si lo haces así no te corta, ¿no? Porque el filo no lo tiene orientado en ese sentido. Pero está filoso. Si metes un objeto entre un orificio y lo recargas contra la orilla, se corta, ¿sí? Porque el filo está por dentro. Entonces tenemos diferentes tipos de mallas, depende del proceso y de qué quiero. ¿Dónde voy a utilizar esa malla, no? Entonces dice placa perforadora. Este tipo de placas, a diferencia de este tipo de acá, estas las utilizábamos nosotros mucho en un equipo que se llama extrusor. Un extrusor es aquel que a partir de cierta materia prima, un sólido, forma otro sólido. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros alimentábamos una pasta al extrusor y el extrusor tiene una malla, una placa perforada, que también es un tamiz, ¿no? Pero es una placa. Y dependiendo de la figurita de la placa, pues es el sólido que yo genero a partir. Nosotros metíamos placas con forma de huesitos y ya generábamos alimento para perro, porque la pasta se cocía en el extrusor y al mismo tiempo que se cose, se forma. Es un movimiento automático. Entra la pasta a la malla lo cose, tiene cierta temperatura por vapor. Entonces cuando pasa a través de la malla se coció y ya sale el huesito. Es como funcionan ese tipo de procesos con esos equipos para el manejo de sólidos. Entonces, la malla tiene esa operación, ¿verdad? Entonces, y se llaman placas perforadas, ¿sí? De diferentes formas, dibujos. Esto ya lo vimos. Criterios para la selección. Dice, la selección de equipos se distingue en dos etapas que involucra todo un proceso de selección.
elección del tipo de equipo para especificar las propuestas y selección entre los distintos equipos dentro del tipo elegido. Entonces, primero selecciono un equipo en general. ¿Sí? Vamos a adquirir un equipo de este tipo, una zaranda. Ahora, ¿de qué tipo de zaranda? ¿Sí? Dentro de ese equipo que ya seleccioné para el manejo, para la separación, ahora voy a especificar el tipo de zaranda porque hay muchos de ellos, ¿no? Entonces, es el mismo proceso, sigues ese mismo proceso. Entonces, todos los equipos tienen sus características técnicas propias. Dice que en base a estas características, pues hay una influencia para la selección de este equipo. ¿Qué consideramos? Pues el acondicionamiento del equipo específico general, ¿sí? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué parte del proceso lo voy a colocar? ¿Sí? Todo lo que es acondicionamiento del equipo dentro del proceso. Los costos, ¿sí? Su adquisición, cómo se instala, la vida útil, todas esas condiciones hay que analizar cuando vamos a adquirir un equipo para manejo de sólido. Los materiales y personal operativo, qué materiales requiere, qué tipo de personal requiere para ser operado. Ya sabemos que en los tiempos modernos pues se busca que el equipo trabaje solo. La automatización reduce enormemente los costos de operación de las empresas. Claro que últimamente han estado cambiando las leyes en cuanto a la protección del trabajador. Y ahora las empresas, mientras más grado de automatización tienen, pues tienen que pagar más impuesto. O sea, les cambiaron el impuesto por el pago que hacen por el empleado. Entonces, de esta forma los forzan también, pues a no irse tanto hacia la automatización, sino también tener gente contratada, ¿no? Entonces, los sistemas de gobierno que protegen pues, al finalmente al trabajador, sino pues de qué vive el trabajador, ¿no? Han ideado estos sistemas impositivos por automatización. Entonces también eso hay que analizarlo. ¿Qué tan automático compro mi equipo? 100% me va a generar un impuesto especial al gobierno porque voy a meter un equipo de ese tipo y no voy a contratar a nadie. O mejor lo compro con cierto grado de automatización y contrato a una persona para que opere esta parte del proceso y me sale más rentable. Hay muchas situaciones que uno como administrador, ingeniero administrador, debe de manejar en los procesos al momento de tener un proyecto, ¿no? De este tipo. Es muy interesante, parece muy simple, pero no lo es, ¿verdad? Las cargas de trabajo que tenemos y los requisitos especiales que pudiera haber por ahí, algunas otras condiciones especiales del proceso o de mi sólido que estoy manejando, ¿no? Y finalmente, rendimiento del tamiz. El rendimiento del tamiz es muy fácil, como cualquier eficiencia, ¿no? ¿Cómo calculamos el rendimiento de una reacción? ¿Cómo calculamos el rendimiento de una reacción? ¿Sí se acuerdan? No necesitamos ni siquiera ser químicos, ¿no? El del A más B, profe, igual a C más D, ¿no? A ver cómo está el rollo. Era el de cuando estaba la fórmula del A más B, ¿no? A mayúscula con A minúscula más B mayúscula y B minúscula y la reacción, algo así me acuerdo. Pero sí, esa es la forma de una ecuación química, ¿no? A más B, A minúscula, A minúscula por A mayúscula. Sabemos que el A minúscula significa el valor estequiométrico, los moles que hay de ese compuesto A, más B minúscula por B mayúscula, que es exactamente lo mismo. No sé, produce C minúscula, si hay una combinación y producen un compuesto diferente. Pero esa es la ecuación química. Pero el rendimiento de una reacción es muy simple, ¿no? Como todo el rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento de un deportista? ¿Cómo mide el rendimiento de un deportista? Pues lo que produce, lo que genera como deportista, el rendimiento, la eficiencia, el rendimiento real que tiene él, ¿verdad? Rendimiento real. Contra un rendimiento o un valor teórico esperado, ¿no? Y haces la división entre los dos y sacas el rendimiento de esa persona, su eficiencia, su rendimiento. ¿Qué das y qué se espera de ti? ¿Verdad?
Eso es el rendimiento de cualquier cosa, la que quieran medir, ¿verdad? De una reacción también. ¿Cuánto obtengo de la reacción? No, pues cierta cantidad de producto, 10 kilos. ¿Y cuánto debería de obtener? Lo que se espera, ¿no? No, pues 20. Chingado, entonces tienes un rendimiento del 50%. ¿Ah? Idéntico, igual, siempre. El rendimiento siempre de cualquier cosa se calcula igual. Igual es el rendimiento de un tamiz, ¿no? De cualquier cosa. Entonces dice la eficiencia de un tamiz, con frecuencia llamada rendimiento del tamiz, es una medida del éxito. Aquí utilizan palabritas muy mañaneras, ¿no? De un tamiz en conseguir una nítida separación entre los materiales A y B. ¿Cuál es la función del tamiz? Separar. Pues su rendimiento está entre lo que separan contra lo que esperamos que separen, ¿no? De una mezcla de dos. Supongamos que son dos tamaños diferentes de un mismo sólido. Entonces, incluso pueden ser de materiales diferentes, ¿no? Si hay una diferencia muy específica entre el tamaño de partículas diferentes, pues igual las puedo clasificar. Entonces se denomina clasificación, ¿sí? Por tipo de sólido. El rendimiento de un tamiz se define como el producto de recuperación fraccional del material deseado. ¿Qué fracción de un montón de sólido que tengo ahí? ¿Qué fracción? O sea, ¿qué cantidad, qué parte de ese sólido es el que estoy separando? ¿Verdad? Es la fracción separada. Deseado, del material deseado, por la eliminación fraccional del material no deseado. Rendimiento o rechazo. Entonces, lo que pasa, lo separas, y lo que no pasa, pues no lo separas. O sea, ese no cambió de posición dentro del proceso de tamizado. Es lo que estoy rechazando, ¿no? Entonces, es muy simple, ¿no? La misma medida. Finalmente dice otros equipos, nomás para que los conozcan. Hablamos la clase anterior de los molinos de martillos que generan una gran cantidad de presión positiva dentro de los ductos, de los procesos. Incluso rompe tuberías si no tienes una instalación adecuada. Dijimos que es una lámina, una placa, una solera, unida a un eje que gira a una gran velocidad y golpean contra una pared, contra un tamiz, contra una malla. Esta malla también puede, nosotros le llamábamos placas, ¿no? Placas, porque así no las vendían, como placas. Y ya las metíamos a una roladora y le dábamos la forma interna del molino y se adaptaban perfectamente. Esa chamba ya la hacíamos en la planta, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen de un molino de martillos. Observen que hay un montón de soleras. Aquí las soleras están cayendo hacia abajo, ¿no? Por eso se ven así. Entonces, incluso este molino es tiene varios niveles de llamamos machetes o placas, ¿no? Machetes o martillos. Y cuando gira, pues hacen ese movimiento y generan una presión positiva muy grande y por lo tanto muchas partículas en suspensión, ¿no? En el aire. Entonces tenemos trituradores de quijadas. Un triturador de quijada, pues son dos quijadas, ¿no? Una placa robusta, móvil contra otra fija y muerde, ¿no? No sé si han visto también en la tele, en la televisión, que las piedras entran a un orificio donde una quijada se está moviendo y está rompiendo los grandes tamaños del sólido para hacer las partículas más pequeñas. Es el primer paso de reducción de tamaño para ese tipo de sólidos. Sí, salen las piedras todavía grandes, pero vienen de piedrotas enormes, ¿no? Trituradores giratorios, que puede ser los molinos de martillos. Aquí está, aquí están molinos de martillos. Este es triturador. El triturador siempre son partículas muy grandes a partículas todavía grandes, ¿no? Muy a grande. Todo lo que sean trituradores. Triturador de rodillos también. Son dos rodillos con piedras muy grandes y hace partículas más pequeñas. Un triturador siempre viene de partículas grandes. Y los molinos ya generan partículas pequeñas. Normalmente los sólidos siempre entran primero a un triturador y luego entran a un molino. Y existen molinos de martillos y los molinos giratorios. Se usan para producir materiales a tamaños intermedios y muy finos, ¿no? Estos equipos operan en seco o en húmedo.
los molinos giratorios. Incluso los molinos de rodillos son molinos giratorios. Hay molinos, hay trituradoras de rodillos y hay molinos de rodillos también, para partículas muy finas. Entonces esto nomás para como información general. Y pues con esto terminamos lo que es esta parte de manejo de sólidos. No involucramos más que procesos de separación o reducción de tamaño, ¿no? Nada más estas dos operaciones dentro del manejo. Entonces, pues eso es todo, muy simple, ¿no? No nos metemos más allá que eso. Entonces, para la cuestión de la unidad de competencia 5, nuevas tecnologías. Tenemos separación por membranas. El subtema número 1, ósmosis inversa, fluidización y nanofiltración y ultrafiltración dentro de un mismo subtema, ¿no? Entonces son 4. ¿Cómo vamos a hacer los equipos? Nosotros el equipo de 3, profe. Okay. Sergio, Carlos y Carlos Arenas. Ok, Arenas, Padilla y Rodríguez continúan, ¿verdad? Sí. Hay otro equipo de 3, que es el de Duván, Daniel y Elisandro. Y las mujeres hicieron un equipo de 4. Entonces dividimos ese equipo de 4 en 2 equipos de 2 y ya tenemos nuestros 4 equipos. ¿Cómo la ven? La pregunta va para ellas, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo la ven? ¿Está bien? Sí, está bien, profe. Muy bien, entonces ahí hacemos 2 equipos. Ahí ustedes se dividen, ¿no? No importa. Okay. Los temas, profe, ¿usted los va a asignar? Pues bueno, vamos a hacerlo por aleatorio, ¿no? Le puedo poner un número aquí a cada uno. Y cada equipo me dice un número y ya vemos qué le tocó, ¿no? Es más fácil, ¿no? Sí, sí. Yo aleatoriamente le puse un número del 1 al 4 a cada subtema. ¿Quieres empezar, Carlos? ¿Qué número? Pues ya estoy, profe. Mande. Pues ya estoy. Del 1 al 4. El número. El 3. El 3, separación por membranas. Voy a poner aquí. Separación por membrana. Separación por membranas. Es el primero, ¿no? Es el primero, sí. Carlos. Ese sería, profe, pensaríamos este lunes de la otra semana. Lunes, sí. El lunes 22. El lunes 22. Entonces, pues tienen de aquí hasta el lunes para ver. Yo creo que es suficiente. Ya es suficiente tiempo. Separación por membranas. El otro equipo. Profe, nosotras queremos el 4. El 4. ¿Quién va a ir contigo? Rosa. Rosa. Voy a cambiar de colorcito aquí para saber qué es otro equipo. Rosa y Esquer Mirna, ¿verdad? Ok. ¿Cuál quieres? ¿El 4? Sí. Ósmosis inversa. Ok, profe. Esquer. Bien, el otro equipo, Duván. El 2, profe, creo. Duván, el 2. Fluidización. Y pues ya el otro ya ni pregunto, ¿no? El último equipo, el de Daniela y Alondra. Les tocó nanofiltración y ultrafiltración, el último. Profe, otra duda. Sí. Usted nos va a poner como en plataforma lo que quiere que pongamos en la exposición. Ya ve que en la de filtraciones ahí ponía los temas que quería que viniera. Sí, de hecho sí voy a subir la plataforma. Y de cada subtema les voy a indicar qué puntos desarrollen, ¿no? Ah, ok. Sí, para darles un marco de referencia. Perfecto, profe, gracias. Sí, muy bien.
También les voy a subir ahí mismo la rúbrica de evaluación que estamos usando para las exposiciones, para que sepan qué puntos se están evaluando y pues se apliquen también con la rúbrica, ¿no? Sepan qué aspectos se valoran. Recuerden que estamos en el proceso de CASEI ahorita y esta materia es una de las materias que nos van a auditar cuando vengan estos chavos en agosto, yo creo que van a venir después del verano. Y esta materia, como es una materia que está clasificada como de nivel avanzado, es auditable y entonces pues tenemos las rúbricas y ahora sí que nos estamos puliendo, ¿no? Con las evidencias. Entonces también les voy a poner ahí la rúbrica para que observen qué es lo que evalúo yo cuando exponen, ¿no? Y se apliquen con eso. Cumplan con todos los parámetros para que haya puros 10. Está bueno. Profe, Muy bien. profe, Dime. ¿no cree que el puro chiripón iremos a entrar en agosto? Vaya, otra vez presencial. No, hombre. Lo veo bien complicado. Fíjate, ya estamos en finales de febrero. Viene marzo. Nosotros terminamos en mayo. Entonces, pues viene verano y agosto. ¿Y qué ha cambiado? Pues Que no tengas no ha ilusiones, cambiado, Padre. no ha cambiado nada. Dijéramos, no, es que ya vemos que hay puntos de vacunación en todos lados y ya vacunaron a todos los adultos mayores y ya siguen los de que siguen abajo y ya van a empezar a vacunar a los profesores y no hemos sabido nada. Han tirado 2, 3 vacunitas ahí. Se necesitan más de 200 millones de vacunas para solucionar el problema. Y no se han comprado más que, si llegamos al millón y medio, han sido muchas. Y si se han aplicado, pues no se han aplicado ni 1 millón de vacunas. Entonces yo contra los tiempos y lo que está haciendo el gobierno para poder vacunar, no creo. De hecho, ya he recibido rumores de otras de nivel educativo de que todo el año vamos a estar virtual, ¿no? Entonces, pues vayámonos preparando. Se me hace que agosto y diciembre también va a ser virtual. Pero pues esperemos que no, esperemos que ya mañana nos diga el gobierno, hoy llegan unas 20 millones de vacunas y que veamos que todo el mundo está vacunando. Diríamos, no, para mayo ya vamos a andar protegidos. Esperemos. Pero pues, no sé, estoy muy decepcionado yo de esta situación de la pandemia. Recuerden que somos el segundo país a nivel mundial con más fregado en la pandemia, ¿eh? Y aunque el gobierno diga que todo va bien, no es cierto. Hay que ser muy analíticos, muy racionales, ¿verdad? Con la información a los que tenemos acceso. Estamos saturados de información, una buena y otra mala. Otros mienten descaradamente y otros tratan de decir la verdad. Hay que ser muy analítico para saber qué está pasando, ¿no? En qué estamos parados, qué nos espera, que al final de cuentas es lo que nos interesa, qué nos espera a nosotros, ¿no? Dentro de nuestro proceso de estudio y aprendizaje. Ok, jóvenes, entonces, Profe, pues, dime. ¿va a ser una exposición por clase? Sí, los temas son bastante interesantes. Ellos van a ver que sí hay mucha sustancia dentro de los temas. Entonces vamos a dejar una exposición por clase. ¿Sí? Ah, ok. Ok. Gracias. Profe, ¿qué viernes no? Y cuando estén exponiendo como recomendación, no corran, ¿no? Incluso cuando están leyendo su lámina. Cuando estoy razonando algo que dijeron, ustedes ya llevan 20 kilómetros adelante en lo que están explicando. Expliquen con calma, no tenemos prisa. Lean calmado para que los que estamos escuchando podamos ir asimilando lo que están diciendo y podamos en un momento dado pues hacer alguna pregunta, hagan sus pausas, o sea, denle una mayor calidad a su presentación. No, tenemos 1 hora para presentar la exposición, entonces háganlo con calma, bien presentado. Chequen la rúbrica, ahí viene, ¿no? El presentador lee en forma clara, en forma pausada, explica, porque de repente algunos de ustedes se agarran y leen que parece que quieren terminar en 2 minutos, ¿no? Entonces se trata de que hay que exponer para que entendamos todos, ¿no? Entonces, háganlo de esa forma. ¿Sale?
Profe, Ándale. ¿podría repetirme el tema, por favor? Sí, claro. Daniela, eres Daniela y Alondra. ¿Sí, va? ¿Sí, Pi? Nanofiltración y ultrafiltración. Nanofiltración y ultrafiltración. Y ya les voy a poner ahí que necesitamos conocer de esos procesos, ¿no? Gracias, profe. Ok, muy bien. Pues nos vemos, como le digo, no nos vemos el viernes, nos vemos el lunes. El lunes con la exposición, profe. Sí, claro. Muy bien. Ok, profe, está bien. Nos vemos.